desde que yo como IPS ingreso al aplicativo, esto me lo llena por default. Entonces, ¿qué va a encontrar la persona de la IPS? Pone la fecha de aplicación de las dosis. Aquí aparece etapa de priorización. Como ya les dije un poco reiterativamente, esto era lo que se había desarrollado hasta más o menos finales de septiembre, cuando se contaba con la sábana, más o menos de 106 variables que ustedes tenían que diligenciar todas las noches, donde estaba etapa 1 hasta etapa 5, por los grupos de talento humano, personas de 80 años y más, guardia indígena. Ahora acordémonos que eso pasó a grupos quinquenales, gestantes y población migrante sin PEP. Entonces, ahorita se va a ajustar eso, pero la persona, la IPS, de todas formas, tiene que seleccionar de qué grupo está reportando la dosis. Por decir algo, que esté reportando población de 40 a 44 años, si es primera, segunda, tercera dosis o dosis única, eso también le va a aparecer, y el número de dosis que está reportando, y le da agregar, y así va a tener que la IPS reportar la información de las dosis aplicadas. Tenemos un componente que se está terminando de evaluar y es bastante importante, y creo que todo lo hemos vivido ustedes como entidad territorial y nosotros como ministerio, que ustedes nos dicen, no, tal municipio, tal IPS se equivocó porque no eran primeras dosis, sino eran dosis únicas. Entonces se va a dar un tiempo para subsanar eso. Sin embargo, ¿quién va a generar esta alerta inicial? La tiene que generar el municipio. El municipio, volvamos al ejemplo de Soacha. Digamos, no sé si, o allá, digamos, ¿cómo es que se llama? Está grande, Compensar tenga una IPS vacunadora. Supongamos que reportó todas las dosis que reportó ese día, las reportó en 80 años y más. Soacha, la persona que haga la evaluación de la calidad del dato, diga, no, pero 80, me reportó 1000 personas vacunadas hoy de 80 años y más primeras dosis, a mí se me hace sospechoso ese dato, porque 80 años y más, se supone que las personas que ya salen que se está inmunizando a esta, ya 6 meses después, son pocas. Entonces ahí el municipio, el que hace la calidad del dato, le regresa ese reporte a la IPS, digamos, se lo regresa a Compensar y le va a hacer una nota que ahorita vamos a ver el pantallazo de favor revisar las dosis reportadas en el grupo de 80 años y más primeras dosis. Y la IPS va a revisar esto y va a decir, sí, aquí me equivoqué, no eran 1000 dosis de 80 años y más, sino eran 1000 dosis de personas de 20 a 24 años. Entonces, la IPS va a poder subsanar ese error, que el municipio le dijo, pilas con ese registro, que hay algo en ese dato que no me cuadra. Entonces, eso que ustedes ven ahí resaltados. En tiempo de subsanar, se está evaluando porque como hay un flujo de que el municipio evalúa la IPS y después puede que pase el filtro, pero después el departamento Cundinamarca le dice a Soacha, pilas con ese dato de 80 años y más, entonces se le regresa a Soacha y Soacha se lo regresa a la IPS. Entonces eso se está evaluando, cuánto tiempo se va a dar para subsanar ese dato que alguno, ya sea el municipio o el departamento, detectó y le pareció que merece revisar, y todos lo hemos vivido, como ya les hice la publicidad. Entonces, y aquí les va a aparecer eso de que cuál fue el reporte o cuál fue el grupo y cuál es justo el dato que tienen que revisar. Entonces, esto es en cuanto a dosis a subsanar por la IPS, pero eso la IPS lo va a tener es cuando, digamos, yo como municipio le digo, no me cuadra el dato de tal grupo de edad y tantas dosis. Pero eso solo se activa cuando yo como municipio digo, no le acepto el reporte de ese día. Y al municipio no se le regresa todo el reporte, digamos, de todos los 18 grupos poblacionales que ahorita estamos capturando. Listo. Ahora, ¿qué voy a ver yo como municipio?
a mí como municipio me va a aparecer ese pantallazo. ¿De qué fecha? Y, espérate, se nos quedó. Bueno, entonces hagámoslo así. Si ustedes se dan cuenta, tanto municipio como en la revisión territorial, que les va a aparecer un menú bastante parecido. Aquí es el dato de que yo entré como Karen, la compañera de Sucre, la persona que tengo ahorita en la mente. Entonces le aparece, voy a ver las dosis de tal, mi usuario es este, y voy a ver Sucre, y voy a revisar Coveñas. Y ustedes van a tener la opción en el aplicativo, digamos, de mirarlo ahí manualmente, municipio por municipio, digamos, Sincelejo, cuántas dosis reportó de 80 años y más de primeras, o también se está dejando la opción de que ustedes descarguen eso en un TXT, en un archivo plano, que después lo pueden convertir a Excel. Ahí sí es la facilidad que tengan ustedes más para hacer sus controles de revisión y de calidad, porque hay personas que se les facilita más, digamos, ver así la pantalla y hay otras personas que les funciona más trabajar contra un Excel. Y otra funcionalidad que va a tener este aplicativo, en lo que llevamos avanzado, es que el municipio va a poder realizar una consulta histórica de los últimos 15 días. El municipio va a poder ver sus IPS y el departamento va a poder ver el municipio con las IPS. Digamos, a mayor nivel de jerarquía, mayor información va a tener ustedes. Digamos, Cauca podría ver la información que está reportando Popayán con todas sus IPS. Mientras que Popayán solamente puede ver la información de las IPS. Y la IPS solamente puede ver la información de ella misma, no puede ver la de las otras IPS ubicadas en el municipio. Aquí, si ustedes se dan cuenta, y de todas formas esta presentación se las vamos a compartir, los pantallazos son bastante similares. Lo que cambia es como el nivel de jerarquía del usuario y lo que pueda ver. También listo. Esto es el formulario de las IPS. Espérense que es que este teclado está al revés, perdón. Esto ya lo vimos. Ahora pasemos al segundo tema. Esto es en cuanto a dosis aplicadas. Entonces, ahorita miro si hay preguntas en el chat o abrimos micrófono cuando terminemos esta parte. ¿Qué más va a contener este aplicativo en SISPRO? Las IPS, los municipios que tengan centro de acopio municipal y las entidades territoriales, ya los departamentos, van a tener que hacer el registro diario de las dosis que están en nevera. Digamos, las IPS, una IPS no va a poder grabar su información si no nos ha reportado el número de dosis aplicadas y las dosis que están en nevera. Eso es indispensable para que el aplicativo grabe la información. Entonces, aquí con esto queremos hacer como un mayor seguimiento para las dosis que están en territorio, porque ustedes, como ya saben, esas dosis nos sirven para cuando hacemos las resoluciones de asignación de vacuna a las entidades territoriales. Y esperamos contar con una información más aterrizada o más real de lo que existe realmente en el territorio, porque ya nos ha pasado que ustedes nos están reportando en la plantilla de Excel cuántas dosis tienen, por decir algo, de Janssen, y al día siguiente cuando uno los llaman, dicen, no, doc, esas no eran las dosis, sino que nos equivocamos o se nos olvidó reportarlas. Entonces, con esto queremos mejorar la calidad del dato en cuanto a esa información, porque ustedes ya han escuchado en los PMU que esa información se le está haciendo un seguimiento bastante riguroso y cada día vamos a hacer un mayor seguimiento y también porque las IAS, los organismos de control, nos están pidiendo esa información y nos están pidiendo históricos más o menos de un mes hacia atrás.
Entonces, esta información de nevera se va a pedir para IPS, los municipios que tengan centros de acopios municipales y las entidades territoriales. ¿Qué alertas se han desarrollado y se ha pensado con el equipo desarrollador de este aplicativo? Que una IPS solamente al día me puede reportar una única vez. No queremos, y creo que a algunos departamentos les pasó, digamos, cuando empezamos con el Plan Nacional de Vacunación, que se desarrolló un drive o se desarrolló en la nube y que, por decir algo, teníamos una IPS que a las 5 de la tarde nos reportaba 500 dosis y después a las 6 nos reportaba 600 dosis, pero no eran 500 más 100. Entonces, aquí, cuando ya la IPS del chulito de que está totalmente seguro de que esa es su información, es el registro que migra al municipio para la validación del municipio. Y este es el cuadro que les mencioné hace como unas diapositivas atrás de que yo como municipio tengo que decirle a la IPS por qué no le estoy aceptando el reporte de ese día y donde le estoy sugiriendo que se concentre más en el análisis de detectar si fue un error o realmente fueron las dosis aplicadas. Entonces, esto es lo que les queríamos hoy presentar de lo que se ha avanzado del aplicativo de CISPRO, el cual, otra vez, valga la propaganda, la fuente primaria del dato va a ser la IPS, la fuente primaria de control va a ser el municipio, la secundaria van a ser ustedes como entidad territorial y finalmente la última seremos nosotros como ministerio. Entonces, ya minimizo para mirar las preguntas. Buenas tardes. En sala se encuentra algún compañero de mi seguridad social. Alfonso Andrade del grupo Pisces me encuentro. Sí. Ingeniero, muy buenas tardes. Entonces, discúlpame, Erika, antes de continuar con las preguntas que puedan tener los asistentes, vamos a pasar con el proceso de asignación y usuario y contraseña para poder acceder a CISPRO. Ingeniero, muchas gracias. Siga. Bueno, ok, perfecto. Bueno, yo tengo entendido que ya todos ustedes tienen acceso a reporte de información por la plataforma Pisces, donde se reportan los archivos de otros anexos técnicos, bien sea de medicamentos, de COVID, de THS, de registro del PAI 142, todos estos anexos técnicos que en su momento se reportaron. Entonces, eso lo hicieron ustedes a través de la plataforma Pisces. Para el tema del reporte, de este reporte, de este formulario, pueden utilizar el mismo usuario que utilizaron para el reporte. Si ustedes son personas, pues, o algún municipio o alguno de los participantes no tiene este usuario de Pisces, de la herramienta de web.cispro donde realizamos el reporte, pues lo pueden hacer a través de la página de Mi Seguridad Social, como lo explicaban inicialmente. Voy a proceder a compartirles un momento la pantalla, donde ustedes ya están muy familiarizados con esta página de Mi Seguridad Social. En Mi Seguridad Social tenemos la opción de crear un usuario o actualizar información para aquellas personas que de pronto tengan algún inconveniente con Mi Seguridad Social, que el correo no les funciona, que el correo está mal, que van a intentar ingresar y el correo les falla. Entonces vamos a tener la opción de crear usuario, que es como crear desde cero o actualizar la información que ustedes tengan pendiente por actualizar.
Y acá en Ya Tengo Usuario, pues sencillamente ustedes ingresan y pueden digitar su usuario y contraseña, pero si por algún motivo a ustedes se les olvidó la contraseña, pues tenemos dos opciones. Una opción que es cambiar contraseña, otra que es recordar contraseña. Entonces, normalmente para las personas que se les ha olvidado, pues es recordar contraseña. Aquí, pues obviamente van a ingresar con su usuario y contraseña, si es a Mi Seguridad Social. Si necesitan algún dato, esta es una página genérica donde tenemos toda la información de históricos de pila, de los reportes que nosotros hacemos a salud y otra información. Pero si no nos acordamos de ese password para entrar al formulario, venimos aquí por recordar contraseña y pues aquí vamos a digitar el usuario. Muy importante, aquí debemos colocar CC y el número de cédula de la persona que va a desear recordar esa contraseña. Y en correo electrónico, el correo electrónico que tienen registrado en Piscis o en Mi Seguridad Social. Aquí hablamos de Piscis, de Web.cispro, de Mi Seguridad Social. Es una sola plataforma en cuanto a usuarios. Es el mismo sistema de autenticación, no son dos diferentes. Entonces, si ustedes ya se reportaron por Piscis hace 10, 12 años, o si ustedes hoy se van a reportar por Mi Seguridad Social, pues lo ideal es que actualicen los datos por Mi Seguridad Social, pero es la misma plataforma y es el mismo sistema de login o de acceso o de seguridad. Entonces, pues básicamente en esta misma página de Mi Seguridad Social, pues ustedes van a poder encontrar algunos tutoriales si tienen algún inconveniente en la página principal de cómo generar el usuario, de cómo registrarse desde cero, pero yo estoy casi seguro que no va a ser el caso de ustedes porque ustedes ya manejan la plataforma Piscis, manejan Web.cispro y manejan todo lo que tiene que ver con Mi Seguridad Social. Entonces, era para recordarles que lo pueden hacer por acá. También hay una opción para aquellos que son antiguos, muy antiguos, que ya están muy familiarizados con nuestra página web.cispro. Entonces, también tenemos la opción en web.cispro, es lo mismo que entrar a Mi Seguridad Social y pueden cambiar su contraseña desde esta opción. Aquí pueden iniciar sesión, si no se acuerdan de su usuario, le pueden dar recuperar acceso a usuario o cambiar contraseña, ¿sí? Entonces, venir a web.cispro o venir a Mi Seguridad Social es el mismo camino. El camino que ustedes escojan está bien y pueden recuperar su usuario o su acceso a través de estas dos opciones. Repito, si no tienen usuario o alguno de ustedes desea tenerlo, si digamos ustedes utilizan el usuario que no debería hacer, pero de la persona que ya se registró, pero ustedes quieren tener su información de Mi Seguridad Social, de todo lo que es el SAT, pues los invito a que hagan el registro, lo hagan desde la pestaña de crear usuario. Aquí digitan todos sus datos y se registran como colombianos. Aquí se recomienda cuando se registran por primera vez no utilizar correos institucionales, porque si alguna vez se llegan a retirar de la entidad donde se encuentran, pues ese correo va a ser bloqueado, obviamente. Entonces, esta información les va a servir a ustedes de por vida. Se recomienda utilizar correos personales, Hotmail, Gmail, Yahoo, el que ustedes tengan. Y pues a este correo es al que les va a llegar las notificaciones cuando se les bloquee el usuario o cuando tengan algún tipo de inconveniente. Entonces, los invito a todos los que no estén registrados en SAT. Aquí van a encontrar información muy interesante, única y exclusiva de la persona que se registra en cuanto a su historial de Mi Seguridad Social, todo lo que tiene que ver con el ministerio, los pagos de pila, temas de RUAF, o sea, bastantes cosas que son muy interesantes y que son de nosotros, personales. Pero este usuario nos sirve para el otro tema, y el otro tema del formulario, pues ahí ya es cuando hacemos la vinculación al tema de las entidades para poder hacer este registro. Entonces, esto era lo que les quería compartir. Cualquier inquietud, cualquier duda, sé que en esta parte de acceso de Mi Seguridad Social y de login y del usuario de Piscis no van a haber muchas inquietudes porque ustedes lo conocen y lo manejan a las mil maravillas, pero aquí estoy
lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Ingeniero Alfonso, muchísimas gracias por la invitación. ¿Tiene alguna pregunta? Parece que no, todo claro, ingeniero. Muchísimas gracias por su apoyo en este proceso. Compañera, qué Continuamos pena. con las preguntas. Ingeniero, una pregunta. ¿A qué correo pueden escribirle? Porque veo una persona que tiene inquietud en el chat. Sí, se comunican ya les coloco en el chat del correo nuestra mesa de ayuda, soportepisis@minsalud.go.co, ya les coloco en el chat el correo. Gracias. Con gusto, no me permite en este momento enviar el chat, pero les repito, soportepisis@minsalud.gov.co. Ahí tenemos una mesa de ayuda, son más o menos 60 personas, atienden los correos de día y de noche, es un servicio 24 horas para correo y de 8 de la mañana a 5 de la tarde de forma telefónica. Pero 24 horas para correo, soportepisis@minsalud.go.co. Veo que César David tiene la mano levantada y no alcanzo a ver quién es la otra persona. Buenas tardes, habla César Salinas de Risaralda. Yo tengo una pregunta al respecto, pues con lo del usuario, ustedes nos decían que con el que ya se venía manejando a través de Pisis, pero pues les cuento un poquito la dinámica en el departamento de Risaralda. Yo he tenido a cargo el manejo de la información y el reporte COVID-19, pero el tema del cargue de los usuarios a la plataforma Pisis se ha venido realizando directamente con el usuario que tenemos en la Secretaría de Salud, con la compañera Diana Giraldo. En ese caso, este reporte que tendría que revisarse todas las noches, ¿el departamento contaría con otro usuario creado a mí o a otros compañeros, o tendríamos que continuar con ese mismo de la compañera Diana Giraldo? Bueno, esta respuesta sí es para los funcionales, pero le aclaro algo. Como le dije, es importante que todos, cada uno de nosotros como colombianos, estemos en miseguridad-social.gov.co. O sea, es importante que hagan el registro todos. Y ya la parte del usuario sí le dejo al funcional. Me imagino que tendrá que asociarlo al grupo para que puedan enviar la información. Pero en teoría podría hacerlo cualquier persona que se registre en mi seguridad social y que el funcional o el área funcional le dé el acceso para poderlo hacer, le dé el permiso. Ah, perfecto, no, o sea, no tengo problema, yo estoy inscrito en mi seguridad social, obvio, pero la pregunta era esa, listo. Entonces, desde acá mismo, quien tiene el rol del administrador aquí, llamémoslo así, local, ¿me puede dar el permiso con esto o se iría directamente con ustedes desde el ministerio? Digamos, ese es un tema que tenemos que entrar a evaluar la próxima semana que salimos a pruebas funcionales de cuántas personas por entidad territorial se les va a dar, digamos, como el acceso a este aplicativo. Esa es una pregunta que ya aquí anotamos para aclarar. Sí, normalmente para las personas nuevas, una vez, creo que si se acuerdan de la página de cispro.gov.co, hay una opción debajo de solicitar cambio de contraseña
que es solicitar actualizar usuario institucional. Entonces, ese solicitar actualizar usuario institucional sería la forma correcta de los funcionarios acá del ministerio, en este caso Erika o su grupo de trabajo, de asociarlo al aplicativo o a la institución para que puedan hacer el reporte a través de este formulario. Pues como bien lo dice Erika, pues estamos en proceso de piloto y pues esto lo estarían definiendo la otra semana, pero la forma correcta de hacerlo es esa. Ustedes se ingresan a mi seguridad social, solicitan actualizar su usuario a usuario institucional y aquí ministerio dice, ve la viabilidad de si lo autoriza o no lo autoriza o por qué lo está autorizando, por qué están solicitando eso y ya de inmediato pueden realizar el cargue. Buenas tardes. Casanare tiene una pregunta. Hola. Cuéntanos. Sí, te escuchamos. Yo tengo una pregunta. Acá en el departamento de Casanare, pues es muy parecido al caso. Hay un ingeniero que tiene la clave general de CISPRO y me hicieron un vínculo con una clave para poder reportar lo del REDS, ¿sí? Las dosis aplicadas del 0 al 20 de agosto. En este momento yo aquí se relaciona, yo estoy inscrita a mi seguridad social y administro el sistema de información nominal PayWeb. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con las IPS que tienen un solo código REDS y tienen 16 IPS adscritas con una S que tiene 16 IPS adscritas con un solo código del CISPRO? Lo tienen centralizado. ¿Cómo se haría ahí? Aló. Espérate que estoy tratando de entender por decir algo, porque acuérdate que el código de habilitación, al incluir los 12 dígitos, los últimos dos dígitos son de la sucursal. Sí, señora. Ajá. Entonces, tu pregunta es, digamos, cuando entra la persona de la IPS, ¿cómo saber qué sucursal va a digitar él? No, ¿cómo saber, cómo yo hago para que esa persona ingrese? Porque se tiene centralizado una clave nada más al gerente, digamos, al gerente de las 16 IPS es el que tiene la clave de CISPRO, digámoslo así. Entonces, en este caso, va a ser la fuente de información las IPS, o sea, la persona que está respondiendo en cada IPS el ingreso de las dosis a reportar. O sea, estoy ahí que no... Un solo código REDS. De pronto lo que pregunta es que cuenta con un solo usuario para las 16 IPS que corresponden al mismo prestador. Sí, señora, es una S que tiene 16 IPS en diferentes municipios. Lo mismo una S que tiene 9 puntos acá. Perdón, es específicamente para el caso de Casanare de Red Salud que tiene a su cargo 16 IPS en los diferentes municipios. Y el otro aplicaría para Yopal. Para la S Salud Yopal. Para la S Salud Yopal, que tiene que 9 también puntos. tiene 9 puntos de... Pero digamos, estos son los puntos que tenemos que revisar. Pero es que cada punto, cuando se habilitó, debe haber quedado con un código sede. Sí, no señora, deberían tener a 12 dígitos. Sí, señora, quedó con un código sede. Entonces, al código sede se le asignará el usuario y cada sede accederá a cargar la información. Ah, listo. Y ese usuario se asigna directamente por el municipio, por ustedes o por el departamento, o cómo se hace ahí.
Mira, este usuario, lo que te acababa de explicar, ustedes una vez estén registrados en Mi Seguridad Social y una vez reciban la instrucción del ministerio, cuando ya iniciemos el proceso del pilotaje, van a solicitar actualizar ese usuario a usuario institucional. Una vez se haya aprobado y el usuario ya se encuentre como usuario institucional, se le va a asignar a la sede en la cual van a realizar el reporte. Sí, nosotros en este momento no tenemos una limitante de usuarios. Se pueden actualizar los usuarios que se necesiten o que se requieran. Ah, listo. Muchísimas gracias, ingeniero. Buenas tardes. Mi nombre es Sonia González, de Casanare también. Soy la ingeniera pues, que está manejando la parte de reportes PISIS. Tengo una pregunta y es que ya en otras actividades, por ejemplo en discapacidad y bueno, para otros sistemas, para asignar los permisos debíamos utilizar el anexo SEC 500. ¿En este caso va a ser igual? Sí, SEC 500 USIN es la mejor manera de hacerlo con el anexo técnico SEC 500 USIN. Sí, es correcto. Cuando son, digamos, una IPS pequeña o un usuario nuevo, la forma correcta de hacerlo es por actualizar usuario institucional. Pero para ustedes que ya llevan su tiempo y que son bastantes usuarios, la forma correcta de hacerlo es a través del SEC 500 USIN. Ok, muchas gracias. Le agradezco a la persona del Casanare por esa pregunta. Venía dando soporte a usuarios, a los profesionales independientes, entonces venía con el chip quedado de actualizar usuario institucional. Entonces le agradezco mucho su pregunta porque dio la claridad para todos. Muchas gracias. Tenemos más preguntas sobre esto de del usuario institucional en las personas que estamos ahorita reunidas. Doctora Erika, buenas tardes, con Estefanía Gómez de Putumayo. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Bien, Erika, yo tengo una pregunta. En el caso de las IPS, van a ser ellos quienes van a reportar la información en CISPRO, ¿cierto? Así es como lo entiendo. Sí, correcto. Entonces, es decir, que los vacunadores deberían solicitar usuario de CISPRO. Bueno, el vacunador no, pues la persona que me reporta a mí la información. ¿Es así? Sí, es así. Y Y digamos, proceso, y porque digamos se supone, perdona, te corté, se supone que ahorita todas las personas, todas las IPS tienen al menos una persona que está registrada como usuario institucional, se supone, ahorita a estas plataformas. exacto, o sea, pero por ejemplo estábamos viendo acá con el ingeniero y vemos que en las IPS, digamos, lo maneja es alguien del talento humano, alguien que maneja o el subgerente o alguien directivo, por ejemplo, y no directamente el vacunador. Entonces, no sé si vamos a sacar un manual o un instructivo de cómo nosotros poderle dar a los vacunadores para que ellos hagan el paso a paso de crear su usuario para este caso del reporte. Yo ahorita sí le pediría el favor al ingeniero o digamos que él nos comparta a nosotros del ministerio donde podemos mirar los videos que él comentó que estaban disponibles donde se explicaba el paso a paso de la creación del usuario y nosotros se los haríamos llegar a ustedes. Ok, listo, doctora Erika. Muchas gracias. Doctora Erika, y la otra pregunta es, ¿aproximadamente en cuánto tiempo se espera que este cargue se empiece a aplicar? Listo, la otra semana vamos a hacer pruebas funcionales y se esperaría que aproximadamente en la semana del 18 ya estuviera funcionando el aplicativo. Pero también dependemos, y aquí sí vale la publicidad, para algunas entidades territoriales, de la información del consolidado del 17 de febrero al 20 de agosto, que más o menos 10 entidades territoriales
todavía no lo ha entregado al ministerio. Porque esta información, y aprovecho el espacio, ya que estamos casi todos, muchos de ustedes les han preguntado a Beatriz, Karen, a los referentes COVID y también al correo de reportes Back COVID, que por qué no se están viendo reflejadas las dosis que ustedes actualizaron. No se están viendo hasta que la totalidad de esas 12 entidades territoriales que no han entregado el reporte de dosis aplicadas, el histórico, no lo lleguen, no lo envíen. Y ustedes, porque ese reporte se necesita tanto para migrar a CISPRO, porque CISPRO automáticamente nos va a permitir generar las consultas de cuántas personas ya por grupos específicos a nivel de municipios. Buenas tardes. Y también para el famoso ejercicio de los techos REPS, que ya creo que mis compañeras varias veces les han escrito a ustedes solicitándolo. Entonces, de que arranque, digamos, el 18 o el 19, porque el 18 creo que es festivo, el 19 depende también de que las entidades territoriales que están debiendo esa información del histórico de dosis aplicadas lo envíen al ministerio, porque CISPRO necesita esos archivos para hacer todo el cargue de todo el país. Y cuando ya esté toda esa información, vamos a hacer la actualización de las dosis aplicadas, o sea, del famoso mapa que vemos en Twitter, que vemos en medios, que muchos de ustedes dicen que por qué no se está viendo eso, porque no se está viendo, porque dependemos de las entidades territoriales que aún no han terminado la tarea. Okay. Doctora, Jefe Erika, buenas tardes, con Norma de Bogotá. Hola, Norma. Jefe Erika, una pregunta, es que con respecto a lo que estás diciendo, por lo menos Bogotá, tenemos unas 140.000 dosis que no he podido subir al red porque los techos de los meses ya me fueron cerrados. ¿Qué podemos hacer nosotros como entidad territorial allí para que nos abran esos techos? Porque pues obviamente no hemos podido cargar esas dosis que tenemos ya. Y pues obviamente seguimos también en búsqueda de las otras dosis que nos hacen falta por terminar de consolidar la información. Eso es una pregunta. Y segundo, ¿cuándo el ministerio va a hacer una capacitación, digamos, nacional, donde participen las entidades que van a hacer este proceso? Pues ya que a veces a nosotros también nos quedan vacíos y que cuando hacemos este tipo de capacitaciones no tenemos todas las respuestas y necesitaríamos el apoyo de ustedes como ministerio. Eso serían mis dos preguntas, mi jefe Erika. Listo. A la primera, mira, la primera, y para las personas que todavía estamos un poquito con problemas de las dosis de los techos REPS, ¿cuál era el camino? Digamos, ustedes nos mandaban el consolidado de dosis aplicadas del 17 de febrero al 20 de agosto. Y también después de que yo les decía, aceptado, o explíqueme por qué se les disminuyó 10.000 dosis, o todo, que yo les mandaba un archivo, y aquí le consta más o menos a 22 entidades territoriales, y yo les decía, por favor, de ese gran total que ustedes me mandaron, digamos, 1.500.000 dosis, dígame cuántas dosis fueron de febrero, marzo, abril, que esa suma me tenía que dar el 1.500.000. Ya con esos techos de los meses, yo esa información se la pasaba al ingeniero Nilo, quien era la persona que nos ajustaba esos techos y abría otra vez la plataforma para terminar el proceso de carga de las dosis. Y en cuanto al segundo punto de la capacitación, ahí sí le pediría un apoyo a Gladys, si todavía está en sala. Sí, señora, me encuentro en sala. Por favor, jefe Norma, ¿me repite la pregunta? Jefe Gladys, mi pregunta fue, como tenemos esto y para todos, o sea, todo ha sido como tan rápido, ¿sí? Lo que yo entiendo es que va a empezar otro aplicativo, bueno, nos toca ahora los que van a reportar van a ser nuestras IPS. Perfecto, pero ¿cuándo va a haber una capacitación donde el ministerio la haga con todas estas IPS para que se genere ese compromiso además? Y sobre todo para que entendamos bien este proceso, porque bien sabe usted, nosotros podemos entender una cosa, pero cuando vamos a dar este tipo de capacitaciones surgen muchas dudas que a veces uno se queda corto en poderles brindar a ellos como esa línea técnica que debe quedar tan clara para no cometer errores, ¿sí? Eso es mi pregunta. ¿Cuándo sería esa capacitación por parte de ustedes antes de que eche a andar este aplicativo y que de pronto
empecemos a generar errores en el ensayo y error, pues que eso no debe pasar, ¿no? Lo ideal es que toda la tengamos tan clara que para que evitemos tantos errores de pronto en el inicio de este nuevo proceso. Sí, señora. Frente a tu pregunta, la información se dará a conocer a través del PMO, como siempre realizamos cualquier proceso. El doctor Gerson es quien da el inicio o el preámbulo de los procesos a realizar desde que surgen a partir de la Dirección de Promoción y Prevención, mi jefe. El proceso de capacitación es responsabilidad de las entidades territoriales. Obviamente, en el momento que ya tengamos el formulario en producción, se hará un proceso de capacitación para todas las 37 entidades territoriales, pero son ustedes los encargados de bajar la información y brindar la asistencia técnica, como lo realizan con el programa empleado de inmunizaciones, ya sea para COVID o ya sea para esquema permanente. No obstante, nosotros desde el Ministerio vamos a estar muy dispuestos a brindarles todo el soporte técnico que requieran, pero en este momento nosotros no vamos a realizar capacitaciones a nivel país, solamente con las 37 entidades territoriales. Salta la lengua. No sé si hay otra pregunta. Carlos buenas Fernández. tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dalwin Flores, de Departamento del Cesar, ¿cómo estamos? Bien, Darwin, cuéntanos. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a los pantallazos que ustedes presentaron en cuanto al funcionamiento del aplicativo que vamos a implementar en cada uno de cada una de las IPS, veo que nuevamente la función va a estar a cargo de cada una de las IPS y de acuerdo a cada uno de los municipios en caso tal de que estas IPS presenten algún problema. Como departamento, ¿cuál va a ser la función de nosotros dentro de este proceso? Porque veo que solamente es para las IPS y para los municipios. Darwin, digamos ahorita cuando les compartamos la presentación vas a ir a ver el pantallazo para la entidad territorial, pero recapitulando, como les explicamos, ustedes van a hacer el control de calidad de cada uno de los municipios del departamento y ustedes van a tener, digamos, en su ejercicio la posibilidad de rechazar el reporte de un municipio para que el municipio revise qué fue lo que pasó. Y ustedes como departamento también van a tener que reportarnos diariamente las dosis que están en nevera, que están en la cava departamental. Ingeniero, otra cosa, discúlpeme, ingeniero, como les explicó Erika durante todo el proceso de capacitación, es un proceso IPS, municipio, entidad territorial, ministerio. Nosotros ante cualquier observación, revisión, inconformidad de la información, nos vamos a remitir es a ustedes. A ustedes les va a llegar la solicitud de cambio y de ahí se desprende un proceso en cascada, por decirlo de esta forma, municipio e IPS. Entonces, sí o sí, ustedes deben de tener súper claro el proceso, porque así como ustedes van a surgirles preguntas en el momento que hagamos una segunda capacitación ya con el sistema en producción, entonces ustedes deben de dar resolver las mismas preguntas que puedan tener sus prestadores. Entonces, es súper importante que ustedes lo tengan claro para que puedan de esta forma bajarles la indicación a sus municipios e IPS. Disculpe, ingeniero, una pregunta que va encaminada a lo que acaba de preguntar el compañero Juan Carlos Flores de la Secretaría de Salud del Meta. Es decir, cuando la IPS reporta, aquí como su merced lo decía, esto es una cadena, una cascada de información. Cuando la IPS reporta, el municipio le debe aprobar y cuando el municipio aprueba, el departamento le debe aprobar y ahí ya se da por hecho el reporte del ministerio o desde el momento que la IPS reporta, esas dosis ya automáticamente tienen validez en cuanto al cargue, en cuanto a tener en cuenta dosis aplicadas. No sé si me dicen entender bien. Tiene que pasar por todas las aprobaciones. O sea, es decir, en última instancia, el departamento
es el que va a seguir dando el reporte cuando verifique una vez, mediante los controles que tengamos internos departamentales, que verifiquemos que efectivamente X IPS vacunó 1000 dosis. Una vez verifiquemos que es cierto lo que nos está diciendo la IPS y el municipio, el departamento le va a dar, entre comillas, su visto bueno, su aprobación a estas dosis aplicadas por día, ¿cierto? Sí, ese es el flujo. Ok, muchísimas gracias. Osami, jefe, Erika, nuevamente con Norma para que de pronto, si entendí bien, eso quiere decir que de todas formas en cabeza de la entidad territorial estaría el último aprobado, digamos, de IPS, municipio, entidad territorial y luego de ahí al ministerio. O sea, entidad territorial enviaría esta información o solo ya la última aprobación, o digamos, la última aprobación de este lado, porque la última sería realmente la de ustedes como ministerio. ¿Sería de esa manera? Sí, sería de esa manera, pero esperaríamos, pues nosotros reconocemos que quizás la primera semana va a ser un aprendizaje por el lado de ustedes y por el lado de nosotros, pero esperaríamos que a medida que esto ya se normalice, ya nosotros como ministerio, ya todo llegue la información con la mayor calidad posible y que no haya que regresar. Eso es lo que esperaría, pero sí, todo lo que dijo la persona de Juan Carlos de Meta, esperaría, sí, así digamos ustedes como Bogotá, ustedes chequean las IPS que va pasando, le dan el check, y eso al final ustedes envían el reporte, o bueno, le dicen a la herramienta que envíe el reporte al ministerio. Y sí, la aprobación final sería de nosotros, pero ya tendría que ser, esperamos que ya sea algo extraordinario que uno diga, no, tengo que regresar el reporte de todo un departamento o una entidad territorial. No sé si me hice entender. Una pregunta, Carlos Fernández de Magdalena. Te escucho, Carlos. Bueno, los tiempos para el proceso, ¿cuáles van a ser? ¿Van a estar enmarcados dentro de lo que venimos haciendo? En este momento estamos notificando con un periodo máximo o con un tiempo máximo hasta el día siguiente, 11:59. Pregunto esto porque, bueno, en muchas de mis entidades, en los territorios, pues, se presentan muchas caídas del internet. Bueno, todos sabrán todos los problemas que se les presentan a cada uno de sus IPS en sus municipios. Pero en los míos, los temas de energía, de internet, son constantes. Entonces, quería saber qué tiempo van a implementar para este reporte. Listo. Ese es un tema que se está trabajando ahorita con el equipo desarrollador, pero te puedo ir contando. Digamos, las IPS van a tener el aplicativo abierto desde, digamos, hoy, supongamos que van a reportar hoy, 7 de las dosis aplicadas, hoy 7 de octubre. El aplicativo a ellos se les va a habilitar de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Van a tener más o menos 12 horas para reportar esas dosis. A las 6 a.m. se les cierra el aplicativo a ellos. Después entra el municipio, que me toca recordar bien los horarios, creo que tiene un horario más o menos de 3 horas para aprobar o no el reporte que le hizo sus IPS. Ahí también después migra a departamento, que también va a tener 3 horas. Y después nosotros como ministerio vamos a tener 2 horas, porque esperamos que la calidad de la información que llegue a ministerio ya sea mucho mejor de lo que estamos encontrando ahorita. Y valga la publicidad, digamos, ahorita, bueno, desde el nuevo reporte ya no tenemos tanto ese problema, pero digamos, el aplicativo de entrada no va a permitir que ellos registren dosis de Janssen en población de 12 a 15 años. Porque, digamos, la IPS, cuando te esté registrando las dosis, entonces ya esas Janssen, que era lo que muchas veces varios de ustedes sufrieron de eso cuando lo hacíamos por la noche, los llamábamos o bien a las 6 de la mañana o les escribíamos un correo a las 11 de la noche, que ese era el error más repetitivo que veíamos. Entonces, esas son las franjas que estamos manejando. Digamos, la IPS, que es nuestra generadora primaria del dato, va a tener 12 horas. Y de ahí en adelante nosotros vamos a tener cada uno 2 horas, 2 horas y media o 3 para verificar la información y aprobar o rechazar
esa información. Y en algunos momentos se cruzará porque, digamos, hay municipios que solo tienen una IPS, entonces esos municipios, digamos, el trabajo creemos que va a fluir más rápido que un caso Bogotá, Medellín, que tienen un número significativo de IPS. Pero Jefe ese es un Erika, tema, dime, ya será, para terminar, sí. que ya estamos revisando. Listo, cuéntame. Jefe Erika, una pregunta, y para las IPS que quizás, ejemplo, una IPS que no logra, porque tú estás diciendo se habilita desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Eso quiere decir que yo tendría que decirle a mis IPS que trabajan hasta tarde, tipo 9 de la noche, que tengan talento humano, digamos, del resto para que terminen de sacar el informe. ¿Sí me hago entender? Eso por un lado. Y lo segundo, estas IPS que a veces no alcanzan a hacer el reporte en ese horario, ¿qué pasaría? O sea, ¿tendrían que sumarlo para el reporte siguiente o cómo harían ahí? Exacto. Seguiría, digamos las que no alcance, por decir algo, que se fue la luz, como ya ha pasado en varios departamentos que se va la luz, entonces la IPS cargaría en el siguiente día el reporte de los 2 días. Buenas tardes. Ok. Buenas tardes. Perdona, no te alcancé a escuchar. Aló. Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, con John Jairo Sánchez de Sistemas de Información de la Secretaría de Salud de Santander. Hola, John, cuéntame. Bien, gracias. Tengo una duda. El cargue que ustedes estaban mencionando desde la plataforma PISIS, cuando hacían relación a que se realizaba de la forma en la que también se hace con el sistema de afiliación transaccional, con el SAT, y como se cargó lo del talento humano, el THS, la plataforma al inicio pide una validación de la información, luego uno le pone la firma digital para el cargue, ¿cierto? Para este caso también es lo mismo, hay que validar primero el archivo y luego cargarlo, o simplemente lo cargan. Porque digamos aquí lo que hace es la IPS, espérate, entiendo tu pregunta, porque yo como IPS soy la que digito la información de las dosis que aplique y de lo que tengo en nevera. Y al final, digamos, cuando ya voy a hacer el cargue, voy a decirle enviar, me va a salir una nota que va a decir, usted certifica que esta información cuenta con el control de calidad y va a salir la nota que siempre sale cuando uno envía datos. Y ahí le va a dar la IPS el check y uno asume que ahí está certificando la IPS, que esos son sus datos verídicos. Ok, se llena un formulario, lo que no se hace es, no se carga un archivo como tal. Es que como no, la IPS... que se hacía como el SAT, y el SAT lo que uno carga es un archivo plano, entonces llena ese formulario. No, quizás te confundiste. Nosotros hablamos de un archivo plano, pero es el que ustedes como entidad territorial, el aplicativo les va a dar la funcionalidad de que descarguen. Ustedes pueden, para revisar su información, la pueden hacer así con pantalla, con ventanitas, o pueden pedir el descargable. Ahí sí, lo que les funcione mejor a ustedes. Sí, hay personas que les funcionan más las ventanitas y hay otras personas que descargarán el TXT y lo pasarán a un Excel y ahí harán sus controles de calidad antes de darle el aprobado. Digamos, a eso era que nos decíamos del descargable, pero es ya cuando la IPS y los municipios te han subido la información. Pero el que va a digitar la información es la IPS. Y tiene la casillita de control que dice, certifico que esta información es verídica y cumple con los controles de calidad correspondientes. Ok, perfecto. ¿Y la plataforma se va a cerrar en los tiempos de espera que comentaba el compañero anterior? A las horas definidas, por decir algo, a las 12:00 se cierra la plataforma y hasta esa hora permitió cargue, como se maneja normalmente la plataforma de PISIS. Sí, va a tener un horario porque nosotros como ministerio tenemos que hacer el descargue, validar la información y ya subir y completar con otra información que también pasamos a medios. Entonces, y los referentes tienen que revisar la información a ver si ven alguna inconsistencia. Entonces, por eso es que se están definiendo los horarios de carga, digamos, según los roles. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. El ingeniero Cristian desde el Chocó.
Dos puntos. Reincidir pues en la pregunta del tema de la conectividad y el tema de los saldos. Sabemos que muchos municipios pues cuentan con dificultades de conectividad, a veces el fluido eléctrico, que se les dificulta reportar a tiempo. Puede ser un caso en que un municipio X día no pueda reportar, pero ustedes nos piden también los saldos que tenemos en nevera como centro de acopio, tanto como a los municipios para cruzar. Va a dar el caso de que, por ejemplo, del centro de acopio salió X cantidad de biológico para un municipio, pero ese municipio no pudo reportar, por lo tanto, ese biológico no se ve ingresado en ese municipio. Ustedes en este sistema pues no tendrían el conocimiento de que eso salió de acá y llegó allá. Ese balance ahí, ¿cómo se manejaría? Porque habría un desfase entre la cantidad de biológicos que se tiene. Otra pregunta, por ejemplo, la información se cargó y la cargó la IPS y se quedó en revisión, por ejemplo, los de 80 y más. La demás información que no quedó en revisión, ¿se envía parcialmente o hasta que no esté completo se envía? Listo, te aclaro esa segunda pregunta y lo de neveras, ahorita volvemos a revisar el tema. Mira, como dijimos en la presentación, a la IPS se le va a regresar todo el registro, porque ustedes lo han vivido y nosotros también lo hemos vivido, de que ellos dicen, 100 dosis de 80 años y más, y después dicen, no eran 100 años de 80 años y más, sino eran 50 dosis de 20 a 25 y 50 dosis de 30 a 34. Si tú le bloqueas, si solamente le regresas de 80 años y más, no le estás dejando que corrija, porque esa ya nos ha pasado casi todas las semanas de que esa información era que estaba acumulada ahí y era de otros grupos de edad. Entonces, si le bloqueas los otros grupos de edad, la IPS no te puede hacer el ajuste. Entonces, se va a regresar la información de todo lo que reportó la IPS, de todo ese registro. Entonces, en cuanto a lo de las neveras, tú decías que era que salió la dosis, pero que el municipio no la pudo, no quedó registrada en el municipio. ¿Me repites la pregunta, porfa? ¿Por? Sí. Por ejemplo, salió la dosis del departamento del centro de acopio. Llegó al municipio, pero a la hora de reportar, pues esa dosis ya no va a estar en el centro de acopio del departamento, va a estar en el municipio, pero el municipio ese día no pudo reportar porque o tenía un inconveniente de la información o no pudo por fluido eléctrico o conectividad. Entonces, esas dosis ya no están en el departamento, pero tampoco aparecen en el municipio porque no pudo reportar. ¿Cómo se maneja eso ahí? Bueno, aquí tendríamos que revisar el tema porque se está evaluando dejar una opción para colocar algún comentario. Súper importante la pregunta que tú nos realizas porque nosotros hacemos ejercicios y ustedes creo que se han dado cuenta, en los PMU se ha mostrado diferentes ejercicios en cuanto a los saldos que tienen en nevera que cada entidad territorial reporta. Entonces, estos saldos son, es información para toma de decisiones, acá aparte de la dirección. En ese momento ustedes deberán de relacionar, si no alcanzó a reportar esa IPS, deberán de colocar la observación para ser tenido en cuenta. De lo contrario, asumiríamos esa dosis, ¿dónde está? ¿Se puso? ¿No se puso? ¿Se perdió? ¿O están pérdidas? ¿O cuál es el destino de esa vacuna? Entonces ya en el momento en que hagamos la segunda fase de capacitación con todos ustedes, lo revisaremos. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Alexander Restán, departamento de Córdoba. La pregunta que yo tengo es, por ejemplo, enfatizado de pronto, si un municipio deja de reportar, por ejemplo, por cualquier situación, no reportó y se le dio, y también estuvo el horario, se pasó en tampoco. Ese es el momento de pronto, se le hace una nota también a ustedes ahí
diciéndole que este municipio no mandó información, no le dimos los tiempos, se puso, por ejemplo, le dimos una corrección, puede ser, un ejemplo, una corrección no la mandó tampoco. Se le hace entonces una observación al momento de enviarle a ustedes la información de que ese municipio no reportó ese día, o cómo sería el ejercicio. Digamos, el aplicativo, por decir algo, no me acuerdo este momento cuántos municipios tiene Córdoba. 30. 30. Digamos que a ti solamente te llegaron 28. Okay. Tú le das en el aplicativo el chulito o el visto bueno a esos 28. Y cuando le envíes el reporte, o bueno, subas a CISPRO, cuando nos llegue a nosotros tenemos 28 municipios. Entonces, asumimos que los otros 2 ese día no vacunaron o no te reportaron. Ah, ok, listo. La otra pregunta que tengo es, hablábamos hace rato de lo que ingresamos en REC para el pago de las IPS, de las vacunas del consolidado del 0 al 20 de agosto. Identificamos que había un vacío de algunas IPS que comenzaron en vacunación en el comienzo, pero esas IPS no siguieron vacunando, y por eso era de pronto, al solicitar esa información, tuvimos muchos inconvenientes hasta ayer que nos mandaron esa información. Por eso era que el techo era muy bajo. Entonces, ¿con quién podíamos de pronto para ingresar esa información, o esa información queda, esas dosis quedan pendientes en unos siguientes pagos? Te hago una pregunta. No, espérate, vamos despacio. El reporte de Córdoba es que Córdoba ya mandó el PDF de cierre de REPS, de publicación de REPS. Sí, nosotros mandamos una información. Porque lo que podríamos hacer es que vuelvan ustedes a enviar el consolidado. Esas dosis son del 17 de febrero al 20 de agosto, sí, según te entiendo. Okay. Ya las tienes todas desagregadas con todo el formato que siempre les pido. Ahí es donde yo iba.